¿Y qué tal, gente amada de YouTube? Hoy les traigo 7 nuevos animes isekai donde el protagonista es ultrapoderoso en un nuevo mundo. Prepárense, gente, porque los nuevos animes que se vienen para julio serán unas joyitas. Yo soy Luis Senpai y te estaré recomendando animes a otro nivel, así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más videos suculentos como este. Ahora sí, comencemos de una vez. Número 1. Tensei Shitara Dainana Ujida Tanode. La historia comienza con un plebeyo que quiso ser un mago poderoso, por esto practicó toda su vida la magia. Lastimosamente no pudo mejorar, de hecho fue asesinado por un noble que le tuvo rencor. Tras esto, en sus últimos momentos de vida, deseó poder renacer de nuevo para seguir estudiando la magia, y que lo logra. Al parecer nació en una familia real, siendo el séptimo príncipe, con el nombre de Lloyd. Su nueva vida comienza a partir de ahora, ya que siendo apenas un bebé, empezó a leer muchos libros y practicar la magia, aunque esto será complicado debido a que es el séptimo hijo. Por ello no tendrá herencia ni mucho menos será el próximo rey, pero aún así logrará conquistar el corazón de todos, y más de las sirvientas, ya que estas son las que le pretenden al pobre. De hecho aprovechan cualquier momento para abusar de su inocencia e intentar profanarlo. Un mundo lleno de suculentas waifus y un prota OP está por comenzar. Lo tienen que ver, aunque es un poco extraño por cómo actúa el prota, pero aún así está interesante. Atentos, se emite a comienzos de julio. Número 2. Jitsu Ore Saikyu de Shita. Uno de los isekais con un comienzo bien sad, ya que la historia seguirá a un joven que era una víctima de la escuela, pero de un momento a otro fue elegido por una diosa para reencarnar en un mundo medieval, además que como siempre se le otorgará una habilidad tramposa. Su destino era ser alguien asombroso, hasta que para su mala suerte renació en una familia real, donde el rey tenía altas expectativas de cuán poderoso sería su hijo, pero al ver que este no tenía poder ni talento alguno, decidió declarar que murió en el parto. La reina también estuvo de acuerdo con esto, por lo que será abandonado en un bosque. Lo que no saben estos pendejos fue que el contador estaba mal. Su poder era tan aterrador que descompuso el medidor. Sin embargo, fue muy tarde. Ahora nuestro protagonista, llamado Haruto, intentará sobrevivir en este mundo mágico siendo apenas un bebé, pero esto no será problema, debido a que domará a las bestias por su excesivo poder. Incluso se hará pasar por la reencarnación del rey demonio. Gracias a esto conquistará a esta chica bestia, además que empezará su nueva aventura con una nueva familia. No obstante, una amenaza terrible está acercándose, peligrando su vida. Un anime que empezará a partir del 2 de julio. Anótenlo, o si no, léanse el manga, está igual de brutal. Recomendadísimo. Número 3. Hidou Hanbaiki ni Umarakiwata Ore wa Meikyo wo Samayou. Tan solo imagínate renacer como una máquina expendedora, ya que así comienza la historia, con un joven quien estaba manejando tranquilamente por la calle, y por casualidad logra encontrarse una máquina que vende cosas, pero por culpa de Camión-kun este se iba a caer. Menos mal nuestro protagonista intentó salvar esa máquina, para que así no se golpee mucho, sin embargo muere aplastado. Un F por el pendejo, gente. Tras esta trágica noticia, él renace en un mundo fantástico siendo una máquina expendedora, así como lo escucharon, una caja metálica. Como toda persona normal, se empieza a cuestionar su vida, pero como amante de estas máquinas, pues decide aceptar su destino y ser la mejor máquina del mundo. Pero resulta que no puede hablar, más solo imitar la voz pregrabada. Además que para que no se sienta mal, se le otorgó un inventario donde puede comprar cosas con puntos, el cual obtendrá con el transcurso del tiempo, si es que le compran, claro. Ni hablemos que también posee habilidades chetadas que lo vuelven un dios. A partir de ahora, la cosa es convencer a sus futuros clientes, aunque tendrá problemas al inicio. Luego logrará conquistar el corazón de una hermosa chica con grandes sentimientos. Ni hablemos que poco a poco será reconocido como una caja milagrosa. Un anime original y único se acerca, se emite el 5 de julio, recomendado para esta temporada. Número 4. Level 1 Dakedo Nike Skill Dasaikyu Desu. La historia sigue a un pobre oficinista que tenía una vida lamentable. Su tiempo se destinaba a trabajar, dormir y seguir trabajando. Con toda esta carga para el cuerpo, perdió la vida y al parecer fue invocado a otro mundo. Pero no se podría decir que fue invocado, sino más bien dropeado, ya que en este sitio existen aventureros que cazan monstruos. Y una de ellas era esta chica, quien mató a un slime y cuando lo hizo, por lo general explotan y dejan algo.
pero esta vez apareció un humano, el cual fue el prota. Esta chica llamada Emily Brown decide ayudarlo y explicarle sobre cómo sobrevivir en este mundo. En pocas palabras, si quiere algo, debe matar a los monstruos, ya que cuando acaba con ellos, te dan un objeto, ya sea agua, comida, frijoles, aire, una vaca o incluso una waifu. Así es, este mundo no tiene sentido común, y por si fuera poco existen niveles que ayudan mucho a los drops. Sin embargo, cuando el prota se mide, resulta que es un bueno para nada con rango F, aunque tiene algo bueno, y eso es que la recompensa que tenga al matar serán de rango S. En pocas palabras, le pueden dropear muchas cosas u objetos míticos. Todo está bien, pero tampoco puede subir de nivel, estancándose en el level 1, así que tendrá que esforzarse demasiado para sobrevivir, y pronto todo eso rendirá frutos, volviéndose cada vez un poco más fuerte. Un anime isekai que a todos les encantará, empieza el 8 de julio, chéquenselo. Número 5. Kashina Tensei, o también Sweet Reincarnation. Todo sigue a un gran pastelero, quien creaba obras maestras y deliciosas. La vida le iba de maravilla, hasta que de la nada pierde ese toque y muere. Tras eso, un dios se compadece de él y decide reencarnarlo en otro mundo, donde existe la magia y cosas fantásticas. Pero lamentablemente al prota le tocó un padre que le encanta luchar, y obligatoriamente debe aprender el arte de la guerra, aunque eso no le será suficiente, debido a que con sus conocimientos logrará mejorar las cosas de la aldea. Ni hablemos que en tiempos de escasez el prota hará milagros con lo que sabe. Su nueva vida estaba empezando a surgir, hasta que de nuevo los problemas surgen, ya que existen enemigos poderosos que quieren saquearle todo. Ante ello, él debe de planear cómo defender a su gente antes que sean eliminados. Y no solo serán esos problemas, vendrán muchos más. Un anime picardo que les puede interesar. Denle una oportunidad cuando salga. Su fecha de emisión está programado para el 3 de julio. Atentos. Número 6. Genjitsu no Yohane Sunshine in the Mirror. La historia sigue a Yoshiko Tsushima, una chica que en sus tiempos libres era una idol escolar y también una loca. Ella formaba parte de un grupo llamado Akur. Se podría decir que su vida era normal, pero ella sentía que no encajaba en la sociedad y siempre se apartaba de esta. Su vida era monótona y aburrida, aunque tenía por sueño irse a un mundo fantástico donde exista la magia y así pueda cumplir misiones como una aventurera, hasta que un día de la nada es enviada a otro universo. Aquí existen las cosas que siempre soñó, incluida la magia. Lo malo es que debe acostumbrarse a las nuevas leyes de ese mundo. A un inicio le parecerá divertido como único, o bueno, hasta que las cosas se complican. Pa'l colmo, resulta que viejas conocidas también están en este sitio. Juntas ocasionarán problemas en este maravilloso lugar. Si te gusta el anime de aventuras con brujas que hacen muchas locuras, o te gustó el anime de Mahou no Tabi Tabi, pues este será uno de tus favoritos. Su fecha de emisión es el 25 de junio, atentos. Y número 7. Higeki no Genkyo Tonaru Saikyo Gedou, o también de Moss Herética Las Boss Queen. Este es un anime donde una chica es transportada a un juego que aman ellas. Bueno, la historia comienza con una joven que tuvo una vida normal, además que le encantaba jugar el juego de un rayo de luz contigo. Su vida era perfecta hasta que es víctima de un accidente de tráfico, donde intervino Kamion-kun, perdiendo la vida. Tras ello, ella renace como la boss final del juego, donde el personaje logró dominarlo todo con sangre y muchas muertes, pero al final muere por los personajes principales. Sin embargo, ahora puede cambiarlo todo, ya que tiene 10 años. Su destino era ser esclavizadora y asesina, pero ahora con su inteligencia y predicción de lo que está por ocurrir, decide abandonar esos pensamientos malvados y corregir el mundo antes de que este llegue a su fin. Un anime entretenido que si no les queda nada más por ver es el indicado. Se emite el 6 de julio, chéquenselo. Y hasta aquí conmigo, gracias por estar hasta el final del video, se les quiere un montón. Recuerden compartir el link con algún amigo para que lleguemos a más personas y le recomendemos cosas más sabrosas como esta. Nos falta poco para los 100k gente, sigamos con todo. Ahora sí, no olviden tomar mucha pero mucha agüita, cuidarse bastante, pero por sobre todo, nunca dejen de ser pendejos y siempre sonreír. Bye.